Cuando se habla sobre privilegios e inmunidades diplomáticas y consulares, una de las interrogantes que siempre surge es si esos principios son equivalentes a lo que sería la impunidad. Es muy importante señalar que los privilegios e inmunidades diplomáticas son reconocidos por la costumbre internacional como elementos esenciales sin el cual los funcionarios extranjeros no podrían ejercer de manera libre sus funciones dentro de un Estado extranjero. De esta manera, los privilegios e inmunidades, tanto diplomáticas como consulares, van a ser producto de la práctica internacional esbozada por más de 1000 años, en la cual se le reconoce estas excepciones a la jurisdicción estatal respecto a dichos individuos en aras de que estos puedan desempeñar de manera correcta las instrucciones de los estados extranjeros en los cuales lo envían hacia otro tercer estado para que ya sea promueva los intereses del estado enviante o la protección de sus nacionales. Un ejemplo que se vuelve relevante para ejemplificar lo que estamos comentando es el informe especial que emitió la Relatora Especial de las Naciones Unidas para Discusiones Extrajudiciales y Sumarias del Consejo de Derechos Humanos, el cual fue emitido el pasado 25 de junio y fue relacionado hacia la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. Este informe especial resulta muy relevante porque la Relatora Especial entró al estudio para verificar si sabía, si las autoridades tanto de Arabia Saudita como las autoridades turcas habían actuado conforme a sus obligaciones de derecho internacional. Respecto a las autoridades turcas, la relatora especial señaló que estas faltaron a sus obligaciones de derecho internacional, en específico de derechos humanos, las cuales las obligaban a velar por la integridad y salvaguardar la vida del periodista. Inclusive hace una ponderación sobre el argumento de que las autoridades turcas se encontraban impedidas de poder ingresar al recinto consular si no contaban con la autorización del cónsul general de Arabia Saudita. Aquí fue muy interesante el argumento que esboza la relatora especial porque pondera tanto las obligaciones que genera la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares con las obligaciones que derivan de los tratados de derechos humanos. Entonces, en este sentido, señala la relatora especial que aun cuando las autoridades turcas no contaban con la autorización previa del cónsul general de Arabia Saudita para poder ingresar al recinto consular, durante los primeros momentos, cuando todavía se tenía la duda si el periodista saudí permanecía con vida en el interior del consulado general, las autoridades turcas tenían la facultad de argumentar o invocar la excepción de peligro extremo, la cual se encuentra contenida en la resolución 5683 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y donde se codifican todas las reglas relacionadas a la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, donde se reconoce claramente que la excepción de peligro extremo es un excluyente de responsabilidad internacional de los estados por una violación del derecho internacional. En otras palabras, como el derecho a salvaguardar la vida de todas las personas y su integridad es considerada como una norma jus cogens, esta norma en la cual las autoridades turcas pudieron haber salvaguardado se ingresaban aún sin la autorización del cónsul general de Arabia Saudita en Turquía, se pudo haber excluido la responsabilidad de Turquía al violar la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la cual claramente estarían violando la propia inviolabilidad del recinto consular al ingresar a este sin la autorización de su titular. Entonces resulta muy relevante esta interpretación que hace la relatora especial, aunque reconoce que dentro de la práctica de los estados no se encuentra reconocida ninguna excepción a la inviolabilidad consular, entonces probablemente no habría práctica que apoyase una eventual incursión por parte de las autoridades turcas sin el permiso de del cónsul general de Arabia Saudita en Estambul para poder ingresar al recinto consular. Entonces, si bien esta interpretación no se encuentra soportada por la práctica de los estados, resultó muy interesante ver el argumento que arguyó la relatora especial dentro de su informe para hacer una ponderación entre las obligaciones de derecho internacional general, en específico el derecho diplomático, a las obligaciones de derechos humanos. De igual forma, esto nos recuerda mucho a lo que sería la decisión que emitió la Corte Penal Internacional en el caso de Omar al-Bashir, cuando de igual forma encontramos una contradicción entre la obligación de cooperar por parte de los Estados miembros del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de cumplimentar una orden de aprehensión en contra del propio presidente de Sudán, en la cual argumentaban que estaban impedidas de ejecutar
una orden de aprehensión de la Corte Penal Internacional, pues precisamente porque el derecho diplomático o el reconocimiento de inmunidad e inviolabilidad de las cabezas de estados, pues los impedía de ejecutar esta orden derivada del Estatuto de Roma o del derecho penal internacional. Entonces aquí vemos de forma específica cómo se hace esa interrelación entre dos materias del derecho internacional público, pero ahora en derechos humanos y en derecho diplomático. Entonces, aquí es muy importante reconocer y reafirmar la conclusión a la que llega la Relatoría Especial, en que en ningún momento se puede interpretar lo que serían los privilegios e inmunidades como coadyuvantes a la impunidad. ¿Por qué? Porque es ampliamente reconocido dentro de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares que los estados tienen la posibilidad en un primer momento de dar por terminada las funciones del agente diplomático y consular y con ese acto quitarle los privilegios e inmunidades. Una segunda opción es que las personas, las autoridades del Estado receptor lo desconozcan o decidan ya no reconocer a esa persona como diplomático o como agente consular. O una tercera variante es que las autoridades del Estado que envía al agente diplomático le retiren los privilegios e inmunidades en aras de facilitar la procuración de justicia en el Estado donde cometió el ilícito. Y una cuarta instancia sería que el agente diplomático sea retirado y en el Estado que lo envía, las autoridades nacionales sean las encargadas de su persecución. Es muy importante reconocer que dentro del derecho internacional, más cuando hablamos de los diferentes principios jurisdiccionales, lo que sería la cesión de jurisdicción o la concurrencia de jurisdicciones es muy tradicional. Es tradicional y común. Entonces, de esta forma es muy difícil argumentar o señalar o tratar de argumentar que no hay una concurrencia de jurisdicciones tanto del Estado que envía, que sería por la nacionalidad del individuo que está cometiendo el delito, y el Estado receptor, que sería el Estado con la jurisdicción territorial para conocer dichas conductas ilícitas. De esta manera tenemos que los estados cuentan con los elementos para evitar que tanto los privilegios e inmunidades sean equiparables a lo que sería la impunidad. Entonces, de un punto de vista teórico, es ampliamente reconocido y es claro o evidente que el derecho internacional reconoce diferentes opciones para que los estados puedan sancionar la conducta delictiva cometida por los diplomáticos o los agentes consulares. De igual forma, al igual que la Convención de Viena sobre relaciones consulares y diplomáticas operan, tenemos otros instrumentos a nivel internacional en los cuales también van a establecer qué autoridad nacional va a ser la competente para poder conocer de las conductas delictivas o de conocer de ciertas situaciones con efectos jurídicos. Como por ejemplo me viene a la mente la Convención de la Haya sobre sustracción internacional o ilícita de los menores, en la cual es una convención meramente con fines procesales, en la cual va a señalar qué autoridad va a ser la competente para resolver sobre el fondo del asunto. En otras palabras, si un menor es sustraído y es encontrado en el extranjero, la autoridad extranjera, autoridad judicial extranjera, no va a entrar al fondo del asunto por las razones por las cuales el menor fue sustraído, sino de inmediato va a regresar a ese menor ante la autoridad nacional competente, que es justamente el mismo escenario bajo el cual opera la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Lo que hace el principio de inmunidad jurisdiccional o inmunidad consular es claramente establecer una traba procesal para que las autoridades que realmente tienen competencia sean las que puedan enjuiciar, que básicamente ya lo comentamos, que serían las autoridades del Estado enviante, o en caso de que el Estado enviante lo decide y retire los privilegios e inmunidades del agente diplomático y consular, pueden ser las autoridades del Estado receptor. En el ínter, mientras no haya un acuerdo, es claro la traba procesal que existe o que se deriva de la Convención internacional, y los estados deberán de respetar. Entonces, es evidente que esta traba procesal existe, tiene una razón de ser, y la razón de ser es precisamente el permitirle al agente diplomático o consular el poder desahogar de manera libre sus funciones sin la intervención del Estado receptor. Aquí es muy importante señalar que estos privilegios e inmunidades derivaron de la práctica internacional de ya hace 1000 años, en la cual los estados receptores no eran tan amigables hacia la figura del diplomático, y de igual forma su sociedad. Entonces tenemos que estos derivan de una necesidad propia para que esos pudieran fungir como representantes de un tercer estado, de un estado extranjero, y pudieran facilitar la interlocución con las autoridades nacionales y facilitar la cooperación y promover la cooperación internacional entre dichas naciones. En conclusión,
podemos decir que los privilegios e inmunidades diplomáticos y consulares no van a ser un sinónimo de impunidad, sino todo lo contrario. Estos tienen una finalidad específica, que es permitirle al agente diplomático y consular desahogar de manera clara y libre sus funciones en el estado receptor. Muchas gracias por su atención. Esta cápsula es en complemento a la anterior, en la cual ya hemos platicado más a profundidad sobre los privilegios e inmunidades. Consideré que era necesario emitir esta cápsula adicional para tratar de aclarar uno de los puntos más controversiales del derecho diplomático. No olviden dejarme sus comentarios, darle like al video. Gracias.